pone el Mayo ultimátum: me repatrian o colapso. Es una nota de Abel Barajas, la verdad, Abel Barajas, de los más documentados en temas de seguridad, excompañero de trabajo por allá en Reforma. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México. Confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito al que tuvo acceso Reforma, y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Debe intervenir el gobierno mexicano a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Le recuerdo a usted que en julio del 2024 Zambada dijo haber sido engañado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y secuestrado en Culiacán para entregarlo a Texas a autoridades estadounidenses que lo encarcelaron en Nueva York. En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser, si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte, dice en su carta, al alegar que llegó a ese país por un secuestro transfronterizo. Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso, insiste y reclama: el Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte, dice el Mayo. Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano no es opcional, porque tiene la obligación ineludible de defenderlo. Si el gobierno de México no actúa, el suscrito será condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda, y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda. Exijo y demando que el Estado mexicano, dice el Mayo Zambada, cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática. El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, constituirá una traición al sistema jurídico mexicano y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin excepción alguna. Ojo, porque está advirtiendo de que si no se hace, pues eso sí, el Mayo es ciudadano mexicano. Nos gusta o no es ciudadano mexicano. Esos antecedentes, pero es ciudadano mexicano. Uno, pero dos, la guerra en Sinaloa pues fue ocasionada por Estados Unidos prácticamente. Es decir, hay un fondo y de razón. Imagínense si cualquier evento que pueda hacer Estados Unidos otra vez venir por alguien aquí y llevárselo. Funcionario, narcotraficante o cualquier persona acusada, porque todavía no se ha aclarado cómo ocurrió, no ha aclarado Estados Unidos la operación Mayo Chapitos, Vaya momento delicado de la historia en el que estamos llegando, en el que está sumergido México con Estados Unidos. Vamos con Ernesto Núñez, el director editorial de Animal Político, escritor y periodista, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Bienvenido, buenos días. Hola, Luis Alberto, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo ves esta situación del Mayo, Ernesto? Te cambiamos un poco ahí la pichada, porque yo creo que sí es considerable los operativos que está haciendo el gobierno de México y el contexto. ¿Cuál es tu opinión de esto? Pues sí, estaba viendo ahorita nuestra colega Claudia Guerrero, seguro te acuerdas de ella. Sí, perfectamente, y de Abel también, ¿no? Preguntarle a la presidenta sobre
sobre el asunto de que publica hoy Reforma en portada, que es una nota que entiendo es una exclusiva de Reforma, donde ellos obtienen la petición que hace un asesor jurídico del Mayo Zambada, que lo hace en un consulado allá en Estados Unidos, donde pide que el gobierno de México interceda para su repatriación. Y luego pues hace esta especie de advertencia de juzgar, casi dice, juzgarme en Estados Unidos puede tener graves consecuencias para la relación bilateral. Y yo creo que tiene razón el Mayo. Sí. Como ha venido teniendo razón en sus comunicaciones. ¿Te acuerdas cuando dijo que eso de que la muerte de Cuen y el tema de Rubén Rocha, que no había sido como había dicho la Fiscalía? Pues efectivamente con el paso del tiempo se descubrió que así es. Y ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que efectivamente recibieron esta solicitud y bueno, pues ya dijo que el martes el fiscal Gertz Manero pues tendrá más información para ver qué, pero deja ver Sheinbaum, Luis Alberto, que el gobierno de México sí va a pelear por la manera en la que fue atrapado el Mayo, porque la presidenta dice, más allá de la persona y los delitos que cometió, aquí hubo una irregularidad en la manera en la que fue detenido. Y luego Claudia le dice a la presidenta, oiga presidenta, ¿y México va a interponer una queja o un recurso porque se violó un tratado internacional que impide que una policía de otro país pueda entrar a México a secuestrar prácticamente a alguien? Y la presidenta ya nos quiso comprometer mucho, pero de alguna manera dijo, pues el fiscal que nos explique. Pero deja ver que desde López Obrador, cuando se dio esta detención en junio del año pasado, en julio, se dio una gran molestia de López Obrador por la manera en la que había, yo creo que primero porque lo detuvieron y segundo, por la manera en la que fue detenido, mediante engaños que incluyeron al gobierno mexicano y al ejército, porque en México nadie sabía de que iban a venir por este personaje, cómo lo entregan, los chapitos con engaños, y en donde pudo haber autoridades norteamericanas involucradas, dado que ya lo estaban esperando allá. Es decir, la detención del Mayo Zambada y deja ver que Estados Unidos usa toda su inteligencia para ubicar un objetivo en México, ponerse de acuerdo con otros criminales como los chapitos, hacer su detención y que se entregue en Estados Unidos. O sea, ahí hay una gran irregularidad. Entonces, eso es lo que está diciendo Claudia, que se investigue eso bien y veamos qué pasa. Pero esto destapa a su vez otro tema, Luis Alberto, que es que el Mayo Zambada hable en Estados Unidos, en una corte norteamericana, sobre quién lo protegía en México, me parece que abriría un expediente gravísimo para la 4T, para Morena, para el gobierno de López Obrador, para el gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa, y me parece que si terminamos viendo al Mayo Zambada repatriado, es precisamente por ese factor, porque alguien en Morena, alguien en las altas esferas del poder, sobre todo el sexenio pasado, quiere evitar que el Mayo Zambada hable en Estados Unidos y pues diga quién lo protegía, porque esa operación criminal de Mayo, que afecta a los estados de allá del noroeste, entre ellos Sonora, pues evidentemente es una acción criminal que se ejercía con la protección de autoridades. Entonces, se está poniendo muy, muy, muy interesante esto. Muy interesante, muy difícil. Ernesto, se me atraviesa un corte, vuelvo contigo para conclusión. ¿Me permites? Claro. Estoy con el director editorial de Animal Político, escritor y periodista, y sin duda yo estoy de acuerdo también con él, exacto, toca ver, porque el Mayo primero es mexicano y tiene la razón exacta de lo que ocurrió, pero si el Mayo habla, uy, uy, uy. Nos quedamos con eso, Ernesto, para cerrar, de que, exacto, si el Mayo canta, ojo, es decir, y la 4T, se pone muy interesante todo esto. Entonces, ¿tú crees que lo van a terminar repatriando, Ernesto? Para cerrar. Fíjate que no sé, lo que sí es que el tema del Mayo Zambada se coloca en el centro ya, como él mismo lo dice en su escrito, en el centro de la relación bilateral de por sí complicada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, o entre el gobierno de Estados Unidos y México. Trump ha estado señalando que aquí es un narcogobierno, ¿no? Lo ha dicho con todas sus palabras. Aquí se ha dicho que no.
Y Claudia Sheinbaum ha estado, si te fijas, la administración de Sheinbaum ha estado reforzando los operativos, hay detenciones en Sinaloa cada rato, un poco como para decir, aquí sí hacemos nuestra tarea, ¿no? Pero la mejor prueba que podría presentar Claudia Sheinbaum de que sí se combate al narcotráfico es que esas personas que protegieron al Mayo Zambada, que yo creo que muchas están en Sinaloa, gobiernos de hace muchos años, no estoy hablando solo del de Rubén Rocha, que esas personas cayeran, o sea, esa sí sería una manera de decir, aquí sí se combate a todos los grupos criminales. Me parece que eso entrampa bastante a Claudia Sheinbaum, porque muchos de esos políticos que protegieron al Mayo Zambada, pues seguramente no lo hicieron de a gratis, lo hicieron a cambio de financiamiento a sus campañas, lo hicieron a cambio de un montón de favores y de cosas, pues ahí es donde yo no sé hasta dónde va a querer el gobierno de Sheinbaum que se abra toda esa cloaca que implica el caso Mayo Zambada, pero se coloca, me parece, esto ya en el centro de la relación, porque obviamente para Trump es una carta que tiene a su favor, o sea, todo lo que diga el Mayo Zambada en una corte norteamericana le sirve a Donald Trump para alimentar su narrativa de que en México es el único culpable de la crisis de fentanilo en su país. Entonces ahí va a venir una estira y afloja, Luis Alberto, muy fuerte. No sé si terminen acordando ambos gobiernos que lo mejor sea que declare allá o que declare aquí, pero imagínate nada más, mi querido Luis Alberto, esa conversación, esas negociaciones en torno a dónde debe ser juzgado el líder criminal, uno de los líderes criminales más importantes de los últimos años en México. Totalmente de acuerdo, mi querido Ernesto, se va a poner de color de hormiga. Vamos a estar documentando, por supuesto. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, y estamos en contacto, Ernesto. Muchas gracias, Luis Alberto, y prepárate para el medio maratón. Órale, oye, vente para acá, tú también ya corres, tú corres ya los 10, deberías de venirte, mi querido Ernesto. Invitado especial, te traemos de invitado especial para acá. ¿Cómo está el calor el 23 de marzo? No, aquí empieza hasta mayo, fuerte, junio, no, todavía lo resistes, así que invitadísimo como invitado especial, mi querido Ernesto, para que vengas para acá. Muchas gracias. Órale. Gracias, querido Luis Alberto. Un abrazo. Fuerte abrazo, órale.